Hola amantes del juego, bienvenidos a otro episodio, pero en esta ocasión estaremos inaugurando un nuevo formato. Como pueden ver, también está en pantalla mi queridísimo Nori Miguel Pompa. Nori, decir que en el nombre no vamos a ser muy original debido a que lo estamos reciclando previamente, ya que este nombre lo habíamos utilizado para uno de los podcasts que terminaba realizando Nandi, a quien aprovechamos para enviarle un saludo. Y decir también que al final el título de este podcast tampoco nos lo hemos inventado nosotros, ya que es el título de una canción de un artista que ambos admiramos muchísimo y que también nos une y forma parte también de lo que es nuestra amistad, que es Joaquín Sabina. Esta playlist decidimos llamarla Nos sobran los motivos, porque si algo nos sobra, Nori, son los motivos para constantemente charlar del juego, pero también reunirnos, despejar y hablar sobre esto que tanto nos gusta. Sí, Monchi, y bueno, y al final es un formato que vamos a disfrutar muchísimo y sobre todo es un formato que queremos llevarlo un poco más allá, ¿no? En el sentido de que, como un poco como dijimos, ¿no? Si nos pasamos el día hablando de lo mismo, preguntándonos, reflexionando sobre el juego, ¿por qué no llevar estas conversaciones también a grabaciones, ¿no? Así que nada, espero que quede bien, que a alguien a lo que esté del lado allá pueda servirle de utilidad y nada, muchísimas ganas. Y es que, como dice Nori, justo estos espacios van a surgir por iniciativa de Nori, ya que constantemente, bueno, estamos en constante, charlando constantemente, testeándonos diariamente por WhatsApp. Nos pasamos el día prácticamente el uno conectado con el otro, y justo a él se le ocurrió que muchísimas de las horas que terminamos dedicando a hablar de juego, poder traerlas a este formato, y si les puede servir de ayuda a ustedes del otro lado, ya que nosotros siempre tenemos la curiosidad de aprender más sobre el juego. En esta relación de dos, realmente el que más se beneficia soy yo, porque soy el que está constantemente aprendiendo cosas nuevas, aunque él diga que no, por un poco de humildad también. Así que, bueno, yo como siempre disfrutar, y como decía Nori, ustedes que están del otro lado de la pantalla, esperemos que también terminen disfrutando muchísimo. Nori, justo uno de los debates que estuvimos en los últimos días fue respecto a lo que son las relaciones dentro del juego. Sin duda es un tema que va a dar para tener muchísimas aristas, las cuales estaremos intentando tocar dentro de lo que va a ser la charla, pero aprovecho también para invitar a quienes estén del otro lado de la pantalla a que nos sugieran temas. Al final también no le prometemos, porque no sabemos aún sobre qué va a ser el siguiente episodio, porque seguro va a venir de lo que vaya surgiendo en la semana y las conversaciones que tengamos, pero siempre es positivo que ustedes también formen parte de lo que es esta nueva iniciativa y nos estén comentando constantemente. Nori, justo como decía previamente, estaremos hablando de las relaciones, y es que al menos yo termino considerando lo que son lo que también se conoce como socioafectividad, a estas relaciones en las que estamos hablando, estas sociedades que se generan. Al menos en mi criterio me parece la mayor de todas las superioridades que puedan llegar a existir. Superioridad pues, cualitativa, cuantitativa, está también la socioafectiva, posicional, pero yo creo que ninguna es tan superior, y valga la redundancia, como lo puede llegar a ser la socioafectividad. Y es que al final no solo depende de la grandísima cualidad de un jugador, sino de la calidad que tengan ambos jugadores, pero sobre todo para lograr esas sinergias que le permitan dar un paso más allá. Porque si justo algo también caracteriza a este tipo de superioridad es este recelo, ya que no solo vale que dos jugadores de gran nivel se terminen relacionando, va mucho más allá de eso. Y quisiera justo, Nori, comenzar por acá y bueno, digamos, tirar las cartas sobre la mesa, porque al final muchísimas cosas vamos a estar charlando a partir de acá. Pero, por ejemplo, en el Real Madrid se suele ver a Vinicius y a Mbappé, y desde la llegada de Mbappé no hemos visto todavía más de un año que justo terminen surgiendo relaciones entre ellos. Sin embargo, en mucho menor tiempo de juego compartido, mucho menos tiempo compartido en cancha, sí hemos visto cómo se ha dado la nueva relación que ha existido, por ejemplo, entre Mbappé y Arda Güler, y cómo se han terminado potenciando ambos de las relaciones que emergen entre ellos. Así que quería comenzar un poco por aquí, Nori. Preguntarte qué crees de la socioafectividad y la relación que tiene también con lo que es este aspecto cualitativo de los jugadores. Sí, Monchi, yo creo que las relaciones como el fútbol en sí son extremadamente enigmáticas. Eh, Voy a alargarme un poco con la introducción porque creo que vale la pena y creo que yo sé que tú por modestia no lo vas a mencionar, ¿no?
Pero bueno, todo surge, yo creo que esta conversación, la idea de esta conversación surge por el equipo tuyo precisamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, todos los que nos han venido siguiendo, bueno, ya tú has comentado que estás entrenando el sub-19 en una academia ahí en donde vive. Y bueno, y para poner un poco en contexto a las personas, es un equipo que relativamente nuevo, y llevas con ellos ¿cuánto tiempo? 3 meses, 4 meses, no sé cuánto puedes llevar. Octubre más, sí, finales de septiembre, inicio de octubre. Ajá, muy, muy nuevo. Y bueno, primero que nada decir que honestamente, te lo dije por privado y te lo digo por aquí también, que el trabajo ha sido espectacular. Desde el nivel donde empezaste, que era prácticamente a construir desde cero, con básicamente nada, o sea, a lo que agarrarte, al lavado de cara, al nivel de competitividad, al nivel de coordinación, al nivel de entendimiento individual, de entendimiento colectivo que tienen tus jugadores ahora mismo. Yo creo que eso ha sido algo espectacular, y sobre todo, que te lo dije también, ¿no? Que me quedo con la parte de que has logrado construir un equipo. Que eso no es sencillo y lo has logrado hacer, y sobre todo, vos te repito, ¿no? Haciendo que el individuo dentro del equipo haya mejorado muchísimo, y que sobre todo también haya tenido la capacidad de ver el juego de una manera muchísimo más colectiva y de una manera muchísimo más de compañerismo, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, y el debate surge, ¿por qué? Porque dos de los mejores jugadores, o al menos no los mejores, pues creo que la palabra no es la más adecuada, perdón. Dos de los más talentosos jugadores de tu equipo, en tu diagnóstico inicial, bueno, a mí me gusta mucho, que eso se lo escuché a Raúl Caneda, que bueno, ojalá algún momento podamos hablar con él, que para mí sí es un maestro espectacular. Él dijo que los entrenadores son diagnosticadores, y es una realidad. Y yo creo que en tu diagnóstico inicial, probablemente el diagnóstico inicial del 99,9% de los entrenadores, hubiera pensado lo mismo que tú, ¿no? Son dos jugadores que por prototipo, por su capacidad asociativa, le vendría bien juntarse. Y luego, con el paso de los partidos, con el paso de conocer un poco más a las características más personales y propias de los jugadores, te has dado cuenta que no. Que a pesar de ser jugadores muy técnicos, jugadores que sobre el papel pueden llegar o se supone que deben llegar a combinar de una grandísima manera, no terminan haciéndolo. Y quizás lo que mejor te ha venido ha sido alejarlo. Y ahí es donde entra un poco la parte de lo enigmático que son las relaciones, ¿no? En ese sentido. Yo creo que muchas veces existen relaciones entre cercanos, relaciones entre intermedios, relaciones entre alejados, pero yo creo que no siguen muchas veces una lógica vista desde afuera, ¿no? Yo creo que sí, nos podemos hacer una idea, pero yo creo que cuando ya de verdad empiezan a verse juntos, a conectar, es que cuando ya tenemos a ciencia cierta, yo creo que la certeza de si van a funcionar o no. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de Lamine con Rafael. Sobre el papel, Lamine es un enorme lanzador, probablemente es mejor que hay ahora mismo, o menos de los 3 mejores para no ser absoluto. Y Rafael es un jugador que en carrera por velocidad es rapidísimo. Pero sin embargo, esa relación no existe, o no ha existido hasta el momento, ¿no? Y así hay un millón de ejemplos. El ejemplo del equipo tuyo, el ejemplo de Griezmann y Messi en su momento, incluso el ejemplo de la buena relación que existe entre Rafinha y Lamine cuando Rafinha está alejado, pero sin embargo hoy vimos un tramito donde Rafinha es media punta, incluso lo vimos en un partido a mediados de septiembre, creo que si la memoria no me falla, o a mediados de agosto, y no funcionó con Rafinha media punta. Es decir, son dos jugadores que se relacionan muy bien, pero se relacionan muy bien en distancias largas. Y al final, como te decía, una introducción un poco larga, pero bueno, un poco para poner en contexto lo que vamos a hablar. Nori, bueno, primero que todo agradecerte por tus palabras, te agradezco muchísimo, y decir que tú también por modestia no mencionaste de que gran parte de este cambio se debe a ti y las constantes preguntas que vivo haciéndote diariamente, los pocos partidos que hemos podido grabar que también te he enviado, y tú también diagnosticando, me has ayudado un poco a enderezar las ideas, a ayudar a construir un poco por dónde van las cosas, así que también parte de este pequeño mérito que estamos intentando conseguir de cara sobre todo, bueno, a largo plazo es también gracias a ti. Así que bueno, públicamente aprovecho para agradecerte, y bueno,
continuando con lo que venías diciendo, justo como decía Nori, parte un poco desde ahí, y por ello también les mencionaba acerca de lo que vienen haciendo, vienen siendo también los aspectos cualitativos, porque como dice Nori, a veces solemos caer en la trampa de pensar que juntando a dos futbolistas que, por ejemplo, como se le llama en Argentina, peloteros, pudiese decirse, dos futbolistas que les gusta tener la pelota, que tejen ciertas relaciones por la propia calidad que tienen técnica, como decía Nori, a la hora de gestionar pases, gestionar regates. Solemos creer que el mero hecho de juntar a los buenos, como a veces también vagamente decimos en Twitter, no sé por qué este entrenador no termina juntando a los buenos cuando los buenos de por sí resuelven. El fútbol es un poco más complicado que eso y se ve, independientemente del nivel en el que sea, al final son seres humanos que están en constante intercambio de información, en constante interrelación y a veces también yo creo que solemos muchas veces obviar esta parte ya no solo es un tema de perfil, como decías ahorita Nori, sino también es un tema que va más allá de lo que se pueda ver simplemente a cada futbolista de forma aislada. Futbolistas que quizás, pese a tener esa calidad técnica, son futbolistas que terminen demandando diferentes tipos de aspectos. No solo hablo a la hora de si pedirle al pie, pedirle al espacio, porque justo Nori comentaba acerca de este ejemplo de Rashford, sino también qué tanto le gusta demandar la pelota, qué tanto le gusta aguantarla o qué tanto no, qué tan chupón de juegos terminen siendo. Y esto fue uno de los problemas con los que me terminé encontrando. Y bueno, y a partir de aquí vienen haciendo lo que es esta conversación. Así que Nori, un poco conversando, porque decir, aquí no hay preguntas predefinidas, esto es un poco intercambio de información, así que también perdónenos quienes estén del otro lado, nosotros vinimos aquí a disfrutarlo y simplemente a grabarlo y compartirlo, así que solamente esperemos que ustedes lo disfruten igual. Y Nori, por ejemplo, comentabas acerca también de lo que son las figuras de Griezmann y del propio Messi. Por ejemplo, en la selección argentina tampoco se ha visto mucho la presencia de Messi con Dybala, no solo por ser enganches o porque, bueno, al final Messi es un 10 si nos vamos a cierta terminología, no solo por el hecho de ser zurdos, pero existe algo que no sabemos qué es, que por ejemplo ahí no se ha logrado. Y no solo lo interesante es que no solo es el hecho de que terminen pisando zonas parecidas, porque hemos visto, yo creo, dentro de la propia selección argentina, Julián Álvarez, Thiaguito Almada, otro tipo de perfiles de jugadores que también terminan llegando a ciertas zonas, pero no sé si es el tema de lo que buscan dentro de su propia naturaleza por jugador o lo que emerge dentro del juego, que al final el ocupar una misma zona determina diferencias de comportamiento y por ende también diferencias a la hora de ciertas interrelaciones. Es decir, lo que intentamos también aquí traer al debate es un tema que va puramente más allá de lo que pueda llegar a ser una ocupación mera de espacios. Que también, Nori, me da al traste para preguntarte, estuvimos hace poco realizando un podcast junto a Orca sobre relacionismo. Una corriente de juego, digamos, que busca sobre todo estar brindando constantes apoyos al jugador, a ese jugador que tiene la pelota, brindar esos constantes soportes. Y si justo relacionismo viene a mirar con cierta crítica del juego de posición, son en algunas ocasiones, algunos equipos son un poco más rígidos, las distancias de relaciones que llegan a existir entre estos jugadores. Sin embargo, hoy venimos un poco también a ponernos de la otra parte y decir que no siempre acercar jugadores es bueno. Así que a raíz de esto creo que puede surgir un bonito debate, Nori. Sí, Monchi, y yo creo que sobre todo que va un poco por ahí, porque yo creo que al final cada jugador demanda unas relaciones distintas, ¿no? Pusiste el ejemplo de jugadores que le gusta resolver el balón, jugadores que le gusta ir a pedirla, jugadores que no la suelta rápido, que retienen el balón, que se toman 3-4 segundos, 3-4 toques, una pausa. Por ejemplo, lo que te terminó pasando a ti, pues, cayendo ya en ese mismo ejemplo específico y real y que pudiste papar bien en directo, ¿no? Al final son dos jugadores que, como tú dices, ¿no? Le gusta retener el balón y quizás lo más difícil para ese tipo de jugadores es saber cuándo soltarla rápido. Que yo creo que ahí es donde, por ejemplo, yo encuentro muchísimo mérito a lo que es el doble pivote de Frenkie y Pedri, que de hecho, antes de Flick, personalmente pensaba que iba a costar muchísimo encajar a esos dos jugadores en el sector medio. ¿Por qué? Porque son jugadores de ese perfil, ¿no? Jugadores que les gusta retener el balón, les gusta cambiar de dirección, les gusta conducir, le gusta él ser el que orienta un poco las posesiones, pero
yo creo que Flick ha encontrado una dinámica muy bonita entre ellos dos, y también son jugadores con una inteligencia superior para saber cuándo cederle protagonismo a su compañero. Y a mí me parece eso fundamental, y que no es fácil. Yo creo que no es fácil, y sobre todo porque al final son perfiles de jugadores que se crecen o terminan desarrollando sus juegos desde una mirada, digamos que más jerarca, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Y no está mal, al final no está mal, al final yo creo que es algo muy necesario en los equipos, pero cuando tú eres un jugador de esa categoría, luego lograr ceder en ciertos contextos, yo creo que es difícil. Quizás es lo que le pudo haber pasado a Dybala, aunque yo creo que Messi con los zurdos, al menos lo que son relaciones cortas, nunca se ha dado, yo creo que esa sinergia, porque incluso con Di María, yo creo que nunca ha existido ese feeling tan bueno como cuando Di María se le ha alejado más a propio Leo. Por ejemplo, el tema de Thiago Almada, pero bueno, Thiago Almada también es una selección que sabe que gira, el fútbol gira en torno un poco a Messi, y Thiago también tiene esa capacidad de ceder, tiene esa capacidad de saber cuándo aguantarla, saber si estoy lejos de Messi tengo que aguantarla un poquito más, si estoy cerca de Messi a lo mejor tengo que dársela más rápido, y también esos elementos compensadores que a mí me gustan mucho. Por eso es que siempre le tengo muchísimo o pongo muchísimo valor al trabajo de Alexis McAllister, porque Alexis McAllister es el mejor amigo de todos. Yo creo que es el que termina conectando a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que es ese punto de apoyo, es un punto de apoyo preciso y perfecto para los jugadores que demandan ese protagonismo, ¿no? Y al final yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Tratar de entender la complejidad de los jugadores en toda su esencia, y la complejidad de las relaciones que se puedan terminar formando, ¿no? Es un debate que a mí personalmente me parece muy interesante, por eso que te comentaba al principio, ¿no? Que a mí, sobre todo, si tengo que definir una palabra, me parece que es enigmático, porque sobre el papel podemos esperar una cosa, pero luego, hasta que no lo palpamos bien en la realidad, yo creo que no vamos a ser capaces de tener un poco más de certezas, ¿no? Nori, justo, por ejemplo, cuando comentabas acerca de lo que fue el último partido de mi equipo, y agarrando un poco por acá, porque al final, como dices, nos sirve como punto de debate, también es curioso que, al menos a mí me parece, me llama la atención, uno de los dos jugadores que estaba más, digamos, en más contacto con lo que pudieran ser esas recepciones en primera, segunda altura, que tiene buena capacidad también para recibir a los costados, que le gusta sobre todo también driblar, pero para ubicarlos un poco, que estén del otro lado de la pantalla, la diferencia entre regatear por carriles exteriores y regatear por carriles interiores, bueno, a mí me parece que es un futbolista con las capacidades, un jugador con las capacidades de regatear más desde carril interior, no solo por un tema fisiológico, sino también por un tema de intenciones, de lo que busca, de cómo entiende el juego, y a partir de ahí, creo que por ello también, bueno, hasta cierto punto dentro del modelo de juego, por decirlo de esta forma, o dentro del juego del equipo, tienen libertades a la hora de intercambiar ejes, a la hora de venir a recibir, ganar altura. Y curioso, y te lo decía Nori, y lo hemos comentado, que gran parte de los mejores rendimientos de este primer jugador se han dado cuando el otro no ha estado en cancha, o cuando el otro ha tenido entre poco y nada de participación. Y es interesante, porque si nos vamos puramente a lo que pueda llegar a ser impacto visual o rendimiento, ese otro segundo jugador está más cerca del gol, tiene también mucha más maña para lo que puede llegar a ser digamos, generar peligro, meterle peligro en el cuerpo a los demás. Déjame abrir un momento la puerta a mi perrita que está aullando. Como decíamos, aquí va a privar un poco la improvisación. Y este segundo jugador, al final, digamos, tiene más acercamiento a lo que puede ser a áreas rival y generar daño a partir de ahí, no en ocupación de áreas, sino a la hora, podemos decir, de conquistarla y demás. Y curioso es que cuando te salta el ojo, quizás este jugador al final te termina llamando mucho la atención, como decía Nori. El primer diagnóstico que uno, como entrenador, al menos yo busqué es, bueno, son dos jugadores muy incidentes, vamos a entregarle al equipo, entre comillas, a uno en un lado de la cancha, digamos, más cercano a lo que son zonas de inicio y progresión, y que a partir de unas determinadas zonas
comiencen a llevar el ataque desde lo que es dicha progresión hacia áreas rivales. Bueno, ¿qué sucede? El equipo se termina cortocircuitando prácticamente cuando están en esas relaciones. Y entonces ese jugador que previamente era el encargado de llevar esas progresiones, incluso termina zafándose un tanto de lo que es el partido, porque ese otro jugador le está demandando otro tipo de relaciones que quizás la palabra no es que lo desnaturalizan, pero que no le permite crecer, que no le permite que su juego crezca desde los lugares o hasta cierto punto desde el tipo de acciones son las que le permiten a él crecer dentro del juego. Y entonces, como decía Nori, es interesante porque se va dando cierto cortocircuito. Y a mí como entrenador uno de los mayores retos es haber tratado de permitir que ellos estén juntos sobre la cancha. Lo intenté, digamos, buscando relaciones más por carriles interiores, no se logró. Un poco más con uno en banda y otro llegando ahí, tampoco en entrenamientos. Y es que simplemente, entre comillas, la relación no existe. Y bueno, en este debate con Nori, es justo por esto, es porque es un tema también de la naturaleza de cada uno y yo creo que también hay que terminar respetándosela. Sí, no, Monchi, y sobre todo ya desde el punto de vista del entrenador, del analista, bueno, sobre todo el entrenador que es el que está día a día con ellos, yo creo que sobre todo la prioridad debe ser captar toda la información que te dé el jugador, porque yo creo que el jugador percibe antes que el resto con qué jugadores se van a entender mejor que con otros. Yo pongo el ejemplo de lo que es Manchester City ahora mismo, lo que es la relación entre Checky y Foden, me parece que es maravillosa. Estando yo creo que apenas 4 o 5 partidos, que es lo que lleva el francés, porque ha estado lesionado y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque son jugadores que se ve que se entienden, se ve que se buscan, y se ve que se buscan intentando luego seguir más allá, ¿no? No es que te busqué y ya, yo me desentendí de la jugada. Simplemente lo está buscando porque sabe que a través de él es la manera que ellos tienen, a través de entre ellos mismos, la manera que ellos tienen de seguir progresando ellos y seguir interviniendo de manera directa, ¿no? Y yo creo que esa información el jugador te la suele dar, ¿no? Yo creo que en los entrenamientos, bueno, sobre todo en los partidos, ya uno ve cuáles son las intenciones, cuáles son los jugadores que más él intenta buscar. Si yo intento buscar más a fulano porque es un jugador más apoyo, que sé que me la va a devolver rápido, yo intento jugar buscar a Mengano porque es un jugador que a mí me gusta golpear el largo y es un jugador que siempre me va a activar el espacio. Yo creo que esa información ya el jugador te la va dando, y luego, obviamente, que no se puede obviar, que no lo hemos dicho aquí, pero no se puede obviar. Tú tienes que fomentar relaciones, pero también dentro de una estructura que te permita ser competitivo. No solo es vamos a formar relaciones y ya está. Tú tienes que tratar de que el equipo siga siendo un equipo, de que la funcionalidad del colectivo está ahí, que tengas tus elementos compensadores, que tengas tus jugadores que te hagan mantener la competitividad. Tienes que tratar también de ceñirte a unos planes también, ¿no? Al final, que al final el plan es claro, tratar de atacar y tratar de protegerte. Y tienes que buscar la manera de lograr que todo se encaje, ¿no? Hay una cosa que tú me dices, y que bueno, que lo hemos venido hablando y que es verdad. Al final, la estructura probablemente sea lo más fácil de conseguir, ¿no? Pero tampoco podemos obviarla, que eso me parece interesante, ¿no? Es lo más fácil de conseguir, sí, porque al final, bueno, tú lo has hecho con jugadores que probablemente nunca habían estado tan estructurados en ese sentido, pero tú lo has logrado, y que le has dado unos parámetros, le has dado unos comportamientos de línea, le has dado un orden y una organización que eso te han permitido luego ir empezando a construir ciertas otras cosas, ¿no? Pero ya lograste eso, ¿no? Pero el punto es que una vez logrado, tampoco lo puedes desarticular, ¿no? Tienes que tratar de empezar a construir desde ahí, que eso me parece muy interesante, ¿no? Y luego tratar de ser efectivo en los diagnósticos. Yo creo que ahí es donde está un poco la clave, ¿no? Y para mí, como te decía, la clave yo creo que está en observar al jugador, y que el jugador es el que te va a dar un poco la respuesta con qué tipo de compañeros se suele relacionar más, y de en qué forma se suele relacionar, ¿no? Por ejemplo, el tema de Lamine Yamal, pero bueno, Lamine Yamal es un fenómeno. Eso yo creo que al final, como quiera que sea,
se sale de todo cualquier parámetro racional a la hora de compararlo, ¿no? Pero es una realidad. Lamine Yamal hoy, bueno, estamos grabando el sábado, no sabemos cuándo va a salir el episodio, pero bueno, estamos grabando el día que se jugó el Barcelona 4, Atlético de Bilbao 0, y hoy Lamine Yamal le da 2 pases de gol Perdón, se me fue el micrófono. Lamine Yamal le da 2 pases de gol a Ferran Torres. Veníamos hablando de la relación Lamine Yamal con Marcus Rashford, una relación nula que no ha existido en ningún momento, ¿no? Y el primer partido que juega Ferran termina asistiéndolo 2 veces, termina activándolo varias veces en carrera. ¿Por qué? Porque es una relación que existe y Lamine sabe cómo activarlo, Lamine sabe en qué zona le gusta atacar a Ferran, Lamine entiende el timing de los desmarques, incluso esos balones profundos Lamine se lo lanza muchísimo más a Ferran que lo que se lo puede lanzar a Lewandowski. A Lewandowski él entiende que hay que activarlo de otro tipo de forma. Lo mismo ocurre con Dani Olmo, lo mismo ocurre con Fermín, lo mismo ocurre muy diferente cuando está Koundé, cuando está Eric García, las activaciones son otras, pero bueno, esa sensibilidad de jugador yo creo que, primero, yo creo que también tiene que ver mucho con el tiempo que lleven juntos, pero también con esa capacidad que tenga el jugador para detectar esos detalles, ¿no? Y yo creo que el entrenador tiene que estar muy vivo en ese tipo de situaciones, ¿no? Tú lo has vivido, ¿no? Que has notado que probablemente relaciones que no te imaginas, pero que están y que se terminan dando porque los jugadores mismos son lo que deciden, ¿no? Que tú sobre papel los ves y dices, no, aquí nada, aquí probablemente no saca nada, y luego sí, termina saliendo muchísimo ahí. ¿Por qué? Porque, como te decía, es muy enigmático. Y justo también es un tema el cual, bueno, en lo personal yo no domino y por ello también vamos a estar trayendo un invitado que nos va a acercar un poco a ello. Es también cómo este individuo a la hora de, por ejemplo, Lamine Yamal, a la hora de relacionarse, va más allá en la toma de decisiones y estaremos publicando un podcast posiblemente después de la publicación de este, seguramente va a ser después de la publicación de este, que va a tener bastante relación con ello, así que también espérenlo con ansias. Y dentro de esa toma de decisiones también que involucran a Lamine Yamal como individuo, involucran a los oponentes, involucran también a ese espacio, esa interacción constante que existe dentro de también de lo que es ese enfoque ecológico, dinámico ecológico y demás. Por ejemplo, en el partido, no sé si recuerdas una acción en la que Dani Olmo termina desmarcándose, partiendo prácticamente como de segunda línea, atacando espalda de un pivote y luego yendo allá. Dani Olmo en esta situación parte desde el sector derecho, cercano a lo que son, digamos, una posición de interior con un Lamine Yamal que recibe, y también Lamine Yamal termina encontrando este pase a Dani Olmo, porque también al final en otros partidos, en otras situaciones, sí en cancha, quizás un ataque un poco más organizado, hundiendo más al rival, es un desmarque que Dani Olmo sabe que existe, porque sabe que el pase de Lamine Yamal le llega, y también Lamine Yamal entiende por dónde va a venir este desmarque de Dani Olmo, no solo con un tema de timing, sino que sabe cuáles son las zonas a las que les gusta ir, y termina con una situación en la que creo que le terminan sacando el balón a Dani Olmo cuando queda prácticamente de cara al arco. En cómo surgen estas tomas de decisiones también y por qué estaremos charlando la luego en los próximos podcasts, así que dejamos un poco la ventana abierta. Y Nori, ahorita decías acerca de que incluso lleguen a darse relaciones entre jugadores que a priori nosotros ni nos imaginamos. Y al final el propio juego, yo creo, la pelota también va tejiendo esas relaciones, va tejiendo esos hilos que comienzan a juntar a futbolistas. Y yo te voy a poner un ejemplo, yo nunca fui bueno como jugador, sin embargo, tengo 2 amigos, Cristian y César, a quienes aprovecho para enviarles un abrazo, que siempre que jugábamos juntos eran los mejores días que yo estaba sobre la cancha. Eso es increíble. Simplemente, independientemente de quién más jugara dentro de la cancha, cuando yo jugaba cerquita de ellos dos, mi fútbol era otro. Y simplemente era así. Y en su momento no lo lograba entender. Pensé que era por un tema de motivación, un tema que me sentía bien, y quizás sí, pero también era lo que surgía más allá con el juego. Y es un ejemplo menor porque al final es un fútbol, digamos, que se jugaba en calle, pero que creo que a mí me ayudó también para hoy, ya como estuve desde esa parte, entender un poco también a los futbolistas que hoy me toca dirigir y entenderles también cuando demandan, como decías, dentro del propio juego, el tener cercano o el pedir
que no estén tan cercanos de sí para la construcción o la destrucción de ciertas relaciones. Y justo cuando comenzamos también el podcast decía que me parece la más superior, y valga la redundancia, de todas las superioridades, porque tiene la capacidad, Nori, creo que desestructurar rivales, destruir oponentes, destruir cualquier tipo de comportamiento solo por la relación que puede llegar a tejerse. Y, por ejemplo, esa relación Jordi Alba-Messi con ese pase diagonal, ¿cómo defendías a esa situación? Era indefendible porque te desestructuraba completo. Sí, sobre todo por un tema que era básicamente de pura intuición, ¿no? Al final, no preguntes cómo, pero Messi se iba a desmarcar en el lugar exacto donde iba a ir el pase de Jordi Alba, y los rivales ni le iban a olerle esa zona de remate. Son cosas que están ahí, como te digo, ¿no? Que tienen eso de enigmático detrás, de divino incluso. Y también yo creo que va muy a la mano también de la inteligencia y la capacidad que tenga el jugador para entender las cosas, ¿no? Para entender que un mismo pase no es igual de efectivo si tú se lo estás dando siguiendo con el Barça, por ejemplo, a Alejandro Valde se lo estás dando a Gerard Martín. ¿Por qué? Porque Gerard Martín tiene unas características, Alejandro Valde tiene unas características. Los otros días, por ejemplo, estaba viendo el partido de España, y a mí Alejandro Baena me gusta mucho por su capacidad de última base, pero no me gusta un poco no me gusta tanto lo que es su entendimiento de juego como tal. Y te pongo una situación muy puntual que se dio en el partido. Una situación de salida tras un córner, que sabes que todo el mundo queda un poco fuera de su sitio, y queda Baena por derecha, porque el córner lo lanzó él, queda el rebote, que cae el rebote, y el balón le queda en derecha, en zona de centro, y Cucurella le rompe sobre el intervalo central lateral. Cucurella, que es un lateral izquierdo, que no tiene ni cintura ni tiene pierna derecha para, si tú le metes ese balón ahí, terminar centrándolo. Y Alejandro Baena le dio el pase. ¿Qué quiero decir con esto? Al final yo creo que es importante para el entrenador detectar esas cosas, ¿no? Al final detectar la inteligencia que tiene el jugador para detectar con quién me estoy relacionando. No solo es la manera de que lo hace, no solo es darle un pase perfecto, sino también a quién se lo da. No es lo mismo tirarle, como decía, no es lo mismo tirarle un centro a Lewandowski que tirarle un centro a un delantero cualquiera. Al delantero, con todo el respeto, ¿no? Del Alavés, un ejemplo. Con todo el respeto del mundo. Pero es así, es una realidad. Al final, yo creo que hay que entender ese tipo de contexto, y hay jugadores que lo entienden y hay jugadores que no. Incluso hay jugadores que he visto que se ponen bravos cuando meten un pase, en teoría, perfecto, pero el jugador no le llega. Obviamente no le va a llegar porque es un jugador que no está para atacar ese pase, ¿no? No es un jugador con las características para atacar ese pase, ¿no? Y yo valoro muchísimo la inteligencia de ciertos jugadores a la hora de no hacer la jugada que toca por guión o por fotograma, ¿no? Por así llamarlo, y sí hacer la jugada más racional, la jugada que te marque la lógica. En este caso, por ejemplo, por siguiendo con el ejemplo de Baena, ¿no? Quizás la lógica lo que indica ahí es, no importa que Curella me haya roto a ese intervalo, me haya roto incluso bien. Lo que lleva es, damos vuelta atrás y volvemos a empezar. De hecho, la jugada terminó así. Curella rompe el espacio, obviamente cuando le llega el balón ahí se tiene que perfilar para afuera, controlar con la izquierda, salir para afuera y volver a sacar el balón para afuera, ¿no? Son detallitos, son cosas que personalmente me suelo fijar mucho, porque creo que marcan más diferencia de lo que quizás podemos pensar, ¿no? Y con las relaciones, yo estoy, como te decía, ¿no? Yo estoy 100% convencido que la capacidad de tú llegar a potenciarla lo máximo posible está ahí. Está en fijarte en esos detalles, en observar a jugadores, en observar la capacidad que tiene el jugador de encontrar esas soluciones, observar la capacidad que tiene el jugador también perdón, tú tener esa capacidad de, cuando estás observando a un jugador, de saber diagnosticarlo, si es un jugador inteligente, si es un jugador que toma buenas decisiones, si es un jugador que va a favor de la lógica, si es un jugador que va a favor de las relaciones reales y no de esas relaciones imaginarias. Todos esos detallitos yo creo que son fundamentales a la hora de definir eso, que como tú dices, para mí
no me gusta dar porcentaje porque, bueno, lo estuvimos hablando con el tema de las estructuras, que lo que era más fácil, lo que era más difícil, pero yo creo que al final ahí está prácticamente casi todo, ¿no? Yo creo que sin relaciones puedes crear un buen equipo sin esas grandes relaciones, pero yo creo que tu techo va a ser bajísimo, bajísimo, bajísimo en comparación con otros equipos que vivan de las relaciones. Y justo también al final, ahorita cuando hablabas también de ese entendimiento de juego, viene también en esa relación con lo que son estas sociedades que van a llegar a generar, sino porque al final se entrena, el entrenador puede poner de su parte, pero hay jugadores que nacen con ese, la palabra no sé si es sentido colectivo, pero al menos ese sentido colectivo de juego. Hay futbolistas que entienden lo que está demandando juego, pero también entienden lo que está demandando su compañero más cercano, lo que está demandando su compañero intermedio, su compañero más lejano, y lo que está demandando el equipo como organismo viviente, por así decirlo, esa vida del equipo, la que comentaba José también en aquel capítulo que estuvimos por acá. Y hay jugadores que no es por un tema de ego, en algunos casos sí, o por un tema quizás de solamente querer jugar en su beneficio, pero que inconscientemente su juego los termina empujando hacia terminar intentando potenciar lo que es él como individuo o intentar también que el partido vaya hacia andares que le terminen beneficiando a él. Por poner ejemplos, futbolistas que sean bastante dinámicos lo que pueden llegar a ser estos ataques a los espacios y me viene, por ejemplo, a la mente un poco también con lo que fue ese Mbappé, destructor de espaldas de líneas defensivas y demás, y cómo el equipo a veces termina cayendo como en esos errores de, por ejemplo, sobreacelerar, por tal de activar constantemente a ese jugador que te es importante. Nori, cuando quieres igual interrumpir, prendes el micrófono y no hay problema. Y me viene también a la mente porque es algo que he vivido dentro de mi equipo y lo viví en este último día. El equipo al final yo creo que comienza a crecer en el partido desde al final, desde pudiéramos decir también ese orden, pero también se comienza creo a meter en el partido a medida que se van ganando ciertos duelos, a medida que el equipo comienza a sumar pases, a agarrar ritmo, algo que siempre terminas defendiendo muchísimo, es algo que he tratado de incorporar, ese agarrar ritmo, que qué es el ritmo, qué difícil se nos hace explicar qué es el ritmo, es algo que se hace difícil de contextualizar o llevar a palabra, pero que sin embargo logramos identificarlo, perfeccionado a no lograr darle un nombre, es algo yo creo que se termina sintiendo y más cuando uno está cerca de la cancha, porque hay veces que el equipo suma pases pero no suma ritmo, hay veces que con pocos pases el equipo está en ritmo y creo que tiene que ver un poco, ahora aquí divagando, el ritmo tiene que ver un poco también con lo que es la fluidez y con lo que son también las relaciones. Y justo me viene a la mente porque hay un tramo en el partido en que el equipo detecta por dónde hacer daño y justo me lo comentabas por un chat cuando estabas ahí que intentar atacar lo que es la espalda de uno de los jugadores rivales en velocidad, lograr buscar pases en profundidad y un poco por ahí el equipo comienza también a crecer, comenzamos a ganar muchos más duelos, pero el equipo cae en la tentación de que ese jugador que era el que estaba yendo también en profundidad, que era también el que estaba dando muchísimas las acciones, se sentía bien dentro del juego, sus compañeros se sentían a ese jugador ganador, pero terminan cayendo también en la precipitación de querer estar activándolo constantemente. Cuando quizás había que terminar activándolo, pero previamente quizás la jugada se tenía que masticar un poco para si se perdía el equipo estar organizado, para lograr mover mucho más esa estructura rival. Cuando quizás esa activación de ese jugador tendría que ser una finalidad, la palabra no es una finalidad, pero debería haber terminado siendo un quinto, sexto paso y no haber terminado siendo el segundo o tercer paso, porque el equipo también podía crecer desde ahí. En sentido general, creo que el equipo también termina realizando una buena segunda parte, pero hubo momentos en los que me daba a mí esa sensación un poco desde afuera y justo caemos en esto, un jugador que mirándolo, si se pudiese llevar estadísticas al partido, posiblemente hubiese sido uno de los MVP o uno de los mejores jugadores por balones que recupera, duelos que gana, acciones de peligro, incluso nos terminan cancelando un último gol en una de las últimas acciones que también era este jugador, pero sin embargo cuando lo vas a lo que quizás estaban demandando otros de sus compañeros, demandaban sí la presencia de él, pero en otros tipos de contextos. Sí, al final es un poco también lo que hablábamos con José en su momento, Monchi, y es que al final
quizás la ventaja estaba ahí, pero estaba ahí dos o tres veces nada más. Ya después no estuvo más siendo una ventaja real, era una ventaja ficticia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso mismo, ¿no? Porque también la precipitación también termina por convertirse en una desventaja, o por convertir esa ventaja en ser menos ventajosa, ¿no? Entonces, yo creo que al final son un cúmulo de cosas y por eso es que yo valoro muchísimo los equipos naturales, los equipos que no necesitan de jugadas específicas, no necesitan de rutas específicas y simplemente van demandando lo que le pide el juego. Obviamente, se dice fácil, luego conseguirlo es lo que el problema, ¿no? Y también tener esa sapiencia, tener esa tranquilidad para no caer en la tentación de esta ventaja está aquí, déjame aprovecharla, esta ventaja está aquí. Yo creo que se necesita muchísimo trabajo detrás y muchísima sentido colectivo de cuál es la intención general de lo que tú estás haciendo, ¿no? Como te decía, yo creo que al final eso es algo que lo va a dar, uno, la inteligencia del jugador, dos, la capacidad que tenga el entrenador para lograr transmitir luego las intenciones con el paso del tiempo y en última instancia esa vida que tienen los equipos, ¿no? Los equipos cuando agarran ese tipo de dinámicas que empiezan a entenderlo todo. Y ocurre con los equipos, pero también ocurre con los jugadores. Hay jugadores que son máquinas de tomar buenas decisiones y luego tú le preguntas y no tienen ni idea de lo que hicieron. Y yo creo que va por ahí, ¿no? Porque yo creo que al final, como te decía, ¿no? El fútbol tiene esa intervención divina y enigmática que a veces no le encuentras explicaciones racionales, ¿no? O se las encuentras de una manera no racional, se las encuentras de una manera que no puedes explicar con palabras, que no puedes explicar con imágenes, que no puedes explicar con fotos, simplemente están ahí por la sensibilidad que el juego nos está mostrando de lo que está sucediendo, ¿no? Esa intuición y ese sentir el juego y las sensaciones que te estén transmitiendo a veces son mucho más importantes que cualquier video, que cualquier imagen, que cualquier palabra que podamos decir, ¿no? Yo creo que al final, como te decía, a mí esto es algo que me fascina. ¿Por qué? Porque normalmente suelo analizar el fútbol desde ahí, desde mi sensibilidad y desde lo que siento. Ya luego puedo sentirlo bien o mal, ¿no? Pero creo que dentro de todo este proceso de intentar entender el juego, de análisis en el que estaba envuelto en estos últimos años, yo creo que a día de hoy, ¿no? Como decía Camilo, como decimos mucho, ¿no? No sabemos qué vamos a estar pensando de aquí a 2 años, ¿no? Pero a día de hoy, a mí lo que más considero que me esté acercando a la verdad es guiarme por mis sensaciones, como te decía. Luego puede estar bien, luego puede estar mal, pero es lo que me transmite a mí ahora mismo, ¿no? Y por ahí va un poco el tema, ¿no? Quizás ese espacio ahí estaba, pero no sé hasta qué punto puede estar ahí. Y algo que al final, que a mí sí igual me termina enorgulleciendo también del equipo, es que cuando se dio cuenta, creo que termina sobreacelerando por ahí, creo que, no sé si es decir que tuvo la capacidad, pero creo que otro tipo de jugador, ese primer jugador que estábamos comentando que no tenía relación con este segundo, creo que también su partido comienza a crecer desde que el equipo se da cuenta de que ya esa ventaja que estaba previamente generada, Nori, como decías, dejó de ser una ventaja y entonces ya las ventajas no estaban yendo tan vertical. Ya el equipo necesitaba sumar más pases en otra zona, driblar más en otra zona y después soltar la pelota. Y aquí creo que es donde este jugador nuevamente vuelve a crecer. Dentro de un contexto de partido en el que aquel ya estaba, la palabra no es dejando de lucir, pero su rendimiento estaba dejando de ser más protagonista de todo. Y entonces no es casualidad de que nuevamente el partido del otro vuelva a emerger en este tipo de momentos. Y no significa, al menos yo como entrenador, no creo significar de que tengo que privarme de uno ni del otro. Simplemente es lograr entenderlos y que el equipo, que creo que es una de las partes más complicadas, pero a la vez sencilla, porque creo que una vez agarre esa fluidez, va a surgir todo de forma natural. Entender que simplemente ambos están ahí, que ambos son buenos haciendo sus cosas, pero que nosotros, yo como entrenador también tengo que permitirles que se desarrollen en el contexto en el que cada uno no tenga que renunciar a ser quien es
pero sin embargo que tampoco el equipo tenga que terminar renunciando a ellos, porque al final los jugadores buenos tienen que terminar jugando. Ya luego nosotros como entrenadores tenemos que poner de nuestra parte e ingeniárnoslas para que las relaciones puedan llegar a existir o no. Y justo también me viene a la mente Nori, porque hay uno de estos jugadores, sí. No, y que es muy importante eso que tú acabas de decir. ¿Por qué? Porque tú no solo, tu preocupación como entrenador no solo es generar contexto para ellos dos, para tus dos jugadores más talentosos. Tu preocupación como entrenador es generar contexto para los 11 que están jugando dentro del campo, ¿no? Y ese contexto tú lo tienes generado para muchos en cuanto a sensibilidad, en cuanto a comodidad, pero para otros en cuanto a estructura. ¿Por qué? Porque lo lograste juntar, lograste tener unos comportamientos de línea que son la noche y el día en comparación a lo que traían, y se nota una barbaridad los niveles de confianza que han alcanzado los jugadores en 2 meses, ¿no? Si tú le quitas eso que ya lo habías construido, quizás los niveles de confianza vuelven a bajar y entonces potenciaste una relación o potenciaste 2 figuras aisladas por así llamarla, pero ¿cuánto dejaste de potencial? ¿A cuánto perjudicaste? Entonces, como quiera que sea, al final tienes que encontrar ese equilibrio que te haga que tu equipo sea lo más óptimo posible. Y si podemos un poco también, entre comillas, intentar resumir un tanto, yo creo que estos dos jugadores son los que me permiten ganar ese estado líquido o ese estado gaseoso dentro de lo que puede llegar a ser mi equipo, pero sin embargo tengo algún otro jugador que es el que me permite agarrar ese estado de solidez. Yo suelo diferenciar los equipos sólidos de los equipos líquidos, porque me parece que un equipo sólido tiene, como decías ahorita, su techo marcado, te ayuda a marcar un piso, pero creo que al final uno como entrenador lo que tiene que buscar es esto, equipos naturales, que como decías ahorita, Nori, cuando encuentre la ventaja, entienda que la ventaja está por ahí, pero que en algún momento determinado va a dejar de existir esa ventaja, y la ventaja ya pasa a estar en otros lugares, y ellos como equipo tienen que tener esa vida, pero a la vez también esa generación de forma natural de encontrar el juego por dónde está y comenzar a resolverlo de forma natural, de forma que no se sientan forzadas las situaciones de juego que puedan llegar a generarse. Sí, y sobre todo, a mí lo que sí me gusta mucho de los equipos, y sobre todo cuando tienen esas intenciones y se enfocan desde ese punto de vista, es los equipos que no se les cae el mundo, no se les viene el mundo abajo cuando desaprovechan una ventaja, que quizás un poco lo que vienes tú diciendo, ¿no? Esta ventaja la dejé escapar, pero no importa, ya llegarán otras. Yo sé que van a llegar otras, no sé cuáles van a ser, ni sé cuándo van a ser, pero sé que van a llegar otras. Y eso a mí me parece que eso también a nivel mental, yo creo que le da un plus tremendo a los equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque juegan con más calma, juegan con más serenidad, juegan a que el juego mismo le muestre esas ventajas, y si desperdiciamos alguno, no importa. No tengo la tranquilidad de que sé que luego van a llegar otras, y van a llegar otras completamente distintas, van a llegar otras que probablemente el rival ni sepa cuáles son, porque probablemente nosotros ni sabemos cuáles son todavía. Y entonces yo creo que eso es para mí, esa digamos que generación y ejecución y buen que hacer con la ventaja, no solo también es de ese apartado futbolístico, sino también de esa parte mental, que tener esa tranquilidad y jugar con esa tranquilidad de saber que me van a llegar otras ventajas luego, para mí me parece fundamental. Y es que también eso de impredecible que te da a ti digamos, esa optimización positiva en el rival, es que se vuelve totalmente complicado. Tanto, digamos, el analista que intenta analizar a ese equipo, porque no reconoce patrones, porque los patrones, o sea, no están previamente predefinidos dentro del juego. El patrón se lo va inventando cada jugador a medida que vaya justo tejiendo estas relaciones, este tipo de situaciones, y siempre te decía, en Madrid, Carlo Ancelotti, qué difícil se me hacía analizarlo, porque cometía el error de intentar analizarlo desde la esquematización de juego, que era un error mío como analista. No, y se hacía difícil analizar ese Madrid, sí, pero también se me hacía difícil a mí porque estaba partiendo desde hasta cierto punto, desde unos parámetros que justo se estaban oponiendo al juego y a las intenciones de ese equipo. No, y que al final es un gran ejemplo, y ya que hablamos de relaciones, ese Madrid para mí es el mejor ejemplo de todo, ¿no? De relaciones apoyadas en una estructura.
Y me viene a la mente sobre todo la final de la Champions contra el Liverpool, que es un ejemplo que siempre pongo muchísimo, porque ese juego para mí en cuanto a colectivismo, a mí ha sido de lo más grande que he visto en mi vida. Y contra, en el podcast con José hablamos del tema de la salida al blanco con Courtois, y no quiero repetir lo mismo, ¿no? Pero a nivel de plan de partido y de genialidad táctica, porque eso es genialidad táctica por parte de Ancelotti desarticuló a ese Liverpool a través de esas decisiones, de entender los contextos y de entender las relaciones, ¿no? Muchísimos equipos en la Superélite entienden que para hacer daño en sus ataques posicionales quizás necesitan 3, 4, 5, hasta 6 jugadores por delante de línea de balón. En esa final de la Champions, el Madrid asumió cierta inferioridad y por delante del balón estaba Vinicius y Benzema. Obviamente, Vinicius y Benzema, que a nivel de relaciones hay que quitarse el sombrero, ¿no? Pero entendió que con esos dos le alcanzaba y los demás jugadores por detrás de línea de balón, cuando tenés el balón, alargarle un poco las posiciones, bajarle la energía al Liverpool y estar bien protegido para las pérdidas y para las transiciones. Obviamente, sin Courtois no se gana esa final de la Champions, está claro, está clarísimo. Pero a nivel de intenciones y de manejar las situaciones de partido, las realidades de lo que estaba dando el partido, Madrid dio una exhibición con Carlos en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, un poco lo que tú dices, ¿no? Cuando tú logras entender la superioridad también desde esa parte socioafectiva, desde las relaciones, te puedes ahorrar muchísimas cosas. Como mismo se ahorraba el Barça de Valverde con Jordi Alba y Messi, porque con un 2 contra 4 era una superioridad numérica para ellos, y en Madrid con Vinicius y Benzema también lo era, ¿no? Porque tenían esa superioridad sobre cualquier rival que se enfrentara, ¿no? Y luego, obviamente, tenían sus elementos de apoyo para hacer que el equipo fuera lo mejor posible, y obviamente tenés que compensarlo, ¿no? Y tenían a Valverde en esa final de la Champions que atacando lado fuerte por el otro costado, tenían a los jugadores compensando en el medio campo, es decir, tenían un sinfín de recursos, pero digamos que no sé si su modelo de juego o su plan de partido se basó en esa relación tan poderosa y obviamente estructurarla, porque es importante. Al final yo creo que más allá de lo que venimos hablando, como decíamos, ¿no? La estructura es importante porque hay que partir de una base y de una organización. Y justo ahorita cuando, Nori, es que si estamos aquí nos podemos quedar 2 y 3 horas hablando, porque cada vez que hablas me abres nuevas puertas que no había hablado. Y hablabas algo que es súper interesante, que es como también estas relaciones te acortan caminos, en el sentido de que te permiten tener que hacer, y lo enlazo con algo que dices, estos equipos que no agarran como que fluidez, terminan como que jugándose jugadas. Y yo creo que justo las relaciones o las sociedades que se generan lo que te permiten es quitar ese lado, no sé si la palabra es pragmática de juego, pero sí quitar, desterrar los patrones de lo que puede llegar a ser ese equipo, porque al final, cuando la relación existe, se encuentran y es como tú dices, no sabes cómo, pero sabes de que se van a terminar encontrando, porque sabes que el compañero va a optar por esto y te permite, volviendo a lo que decía ahorita, ahorrarte muchísimo trabajo, en el sentido de que 2 jugadores se encargan de estructurar, por ejemplo, una línea defensiva completa, tal como indicabas ahorita. Y que es muy válido, al final hacer jugadas es muy válido también. Y a mí la contradicción que pueden encontrar con este tipo de situaciones es, primero, que creo que a nivel de encajes el rival quizás en ciertos contextos pueda, digamos, ponerte más en dificultad, y en segundo lugar que para mí, para intentar construir desde ese plan, desde ese modelo de juego, más de jugada, por ponerle un nombre, nos estamos inventando aquí, yo creo que tiene que ser muy a lo de Servi, no tiene que ser un fenómeno lo que estás haciendo, tiene que ser un tipo con una capacidad de transmitir a sus jugadores bestial, de que cada jugador entienda a la perfección todo lo que tienen que hacer, como hace de Servi. Pero eso es para de Servi y para pocos más. Yo creo que no es para mucha, no es para todo el mundo, ¿no? Entonces vemos equipos como por ejemplo el United del amigo de Javi Amorín, que es un equipo que para mí, como si tuviera que ponerle el mayor defecto que yo le encuentro a ese tipo de equipo, el Chelsea se merezca otra cosa, ¿no? Pero bueno, y otras muy distintas.
pero sobre todo ese tipo de equipos como por ejemplo el Manchester United es que necesitan demasiada precisión para que todo salga bien. Y esa precisión, como te decía, hay entrenadores a las que sí llegan, pero hay entrenadores a las que no llegan. Y quizás haciendo 10, 12 cosas bien no les dé para ser dominantes, ¿no? Y necesitan hacerle esas 10, 12 cosas bien más 5 o 6 más. Necesitan hacer 20 cosas bien para ser dominantes, ¿no? Y como te decía, como todo plan es válido, pero no sé hasta qué punto sea el plan más óptimo posible, ¿no? O el plan más que va a favor de la lógica, ¿no? Que, como te decía, hay entrenadores que lo han hecho de maravilla, que han ganado muchísimo, que han sido referentes, ¿no? Porque pongo el ejemplo de Sergio, yo creo que... Aquí yo soy muy desempeñado. O sea, no, delante de mí, de Steffi más no se puede hablar. yo también, yo pocos equipos he disfrutado más que lo que fue Brighton de Servi. ¿Por qué? Porque a mí me parece un fenómeno lo que hace, y no me parece casualidad. Incluso es un entrenador que, más allá de que ya le tengo una altísima estima, quisiera verlo en un contexto de jugadores más jerarcas, ¿no? De jugadores que lo obliguen a él a salirse de su guión, ¿no? Porque yo creo que si él llega, por ejemplo, a evolucionar, ¿no? A tener esa capacidad de salirse de su guión, más todo lo bien que hace, yo creo que va a ser una cosa de loco, ¿no? También está el tema de carácter y gestión de vestuario, que se ve que no es un entrenador fácil. Exacto, no es un entrenador fácil en ese tipo de sentido, pero como te decía, yo creo que si vas a escoger ese camino, tienes que ser un fenómeno para transmitirlo a tus jugadores. Si no, lo más probable es que te encuentres con más piedras que con viento a favor. Y ahorita cuando decías también de esa gran frase que te gusta del gran Raúl Caneda como diagnosticador, eh, eh, con De Servi es no sé si la palabra tampoco es un adjetivo, porque creo que esto de diagnosticador va mucho más allá, pero que es complicado, porque al final es un entrenador que termina haciendo cosas muy parecidas, nunca vamos a ser iguales a todos los equipos que llega, pero al final los jugadores con él terminan haciendo cosas que no hacían previamente con otra gente. O sea que hay de un peso con él tremendo de convencimiento y de reinventarse jugadores tremendo, Nori. No, y que no tengo ni idea, ¿no? Pero visto desde afuera, a mí me parece que lo que es en el plano micro de ser debe ser una locura, ¿no? El tema de hacia dónde tiene que ir el pase, cómo perfilarte, cómo ponerle el pie, cómo leer las intenciones, esa coordinación pase con receptor. Es decir, ahí me parece que, como decía, para mí me parece el mejor con diferencia. Y ahí es donde viene un poco mi contradicción, ¿no? Yo creo que De Servi ha marcado demasiada tendencia para mi gusto, ¿no? Porque para mi gusto, ¿no? Veo equipos que intentan demasiado ese tipo de salidas de serbianas y terminan, en el mejor de los casos, asentándose en campo rival sin generar peligro. En el mejor de los casos. Yo decir, ya no hablamos del peor, ¿no? Y yo creo que para terminar en el campo contrario, sin generar, asentándose en campo rival, sin generar peligro, hay muchísimas otras fórmulas que son muchísimo más sencillas y con muchísimo menos riesgo, ¿no? Pero, te repito, eso creo que es un debate larguísimo y que seguramente todo el mundo tendrá su opinión y que son válidas, obviamente. no, decir también, y para ser totalmente justo, honestos y sinceros, Nori ha mostrado elogios hacia el trabajo que estoy haciendo, pero decir que también yo cometí muchísimos errores, sobre todo en los inicios, a la hora de diagnosticar, como decía Nori, pero también a la hora de también en este proceso de prueba y error, de intentar buscar el modelo de juego. Soy muy creyente, y siempre se lo he dicho a Nori, del atraer en presión. Me gusta mucho porque me gusta, se lo digo, es por un tema de sensibilidades. Me gusta atacar llegando a área rival. No soy, o sea, por ejemplo, el Manchester City de Guardiola, hundiendo rivales y hundiendo a los rivales en 30 metros y moviendo como un equipo balonmano. Respeto muchísimo, me parece muy complicado, pero a mí ese tipo de juego no es lo que más me toca la fibra, por así decirlo, no es lo que más me hace vibrar, como si me hace el atacar y el atacar ya. No, sino ¿qué querés comentar? No, que a mí personalmente también, a mí me gusta mucho atraer y generar ese espacio a la espalda de última línea, ¿no? Pero no es lo mismo atraer en reinicio, atraer cerca de tu portería que atraer en medio campo. Ahí es donde entra un poco mi debate, ¿no? A mí me gusta mucho atraer, pero atraer en medio campo.
y atraer tanto en horizontal como atraer en vertical. Me gusta atraer en todos los sentidos, por eso me gustan mucho los equipos que terminan acumulando muchísimos jugadores en carriles centrales. Me gustó mucho el Barça hoy con Ferran prácticamente atrás de Lewandowski y no con un extremo como Rafa abierto en banda, ¿no? Para mí eso, como te decía, ese escalón intermedio que el Barça utilizó la temporada anterior, a mí me encantó, para mí era su esencia, y por eso es que mi gran contradicción con Rafa, ¿no? Que es un jugador que la jugada le puede pedir cualquier cosa, que él baile a su sitio, a su parcelita donde se siente cómodo, que está bien. Yo creo que Flick entiende que Flick es un entrenador que yo creo que no va a ir nunca contra la naturaleza del jugador, ¿no? O sea, por casos extremos que tenga que utilizar a un jugador fuera de posición porque no tiene otra opción, Flick no va a ir nunca contra de la naturaleza del jugador, y por eso creo que él deja que Rafa, si se siente cómodo estando abierto en banda, que Rafa vaya a banda, pero yo creo que al equipo estructuralmente y lo que es la esencia del equipo se le siente muchísimo, ¿no? Y como un poco para seguir con lo que decía, ¿no? A mí me gusta mucho atraer, pero lo que no me gusta es atraer con mi portería a 5 metros de mi espalda. Ahí sí no me gusta tanto atraer. Yo sí. A mí me encanta. Es que, ya te digo, quizás también como fue ese primer equipo, teniendo razón, ya más vinculado al juego, que me maravilló ese Brighton. Sí, pero está bien también. Es que no quiero decir Claro, que. Exacto, está bien también. pero Sí, sí, sí. sí. No, dime. No, te iba a decir, yo también, o sea, a nivel teórico me encanta todo lo que puede llegar a generar y más, y creo que estaba bien hasta que me tocó experimentarlo y bien no me salió con mi equipo, porque no son los jugadores indicados, porque yo no he sido capaz de conocer el cómo transmitirle todos esos aspectos micros tan necesarios dentro de dicha gestión, y que luego que mis mejores jugadores no se terminaban potenciando de esas relaciones. Y luego, no solo que esos mejores, no los mejores jugadores, porque todos mis jugadores son buenos, esos jugadores más talentosos desde el apartado técnico no se terminaban no solo beneficiando ellos, sino que el equipo como estructura no se me terminaba beneficiando. Hay o sea, que también hay un error mío, porque desde lo teórico me encanta, y ojalá poderlo aplicarlo, porque es el fútbol que más me hace sentir, pero mi equipo no creció desde ahí, creció desde otros apartados. Exacto, es que al final yo creo que la realidad de los equipos es lo que te va a marcar tus decisiones al final, ¿no? Lo que te va a marcar si ir por aquí o si ir por allá. Y, ¿sabes? Mi gran contradicción, como te decía, es que sí, como te decía, al final, ¿cuántos goles me hizo el Brighton atrayendo desde su propia portería? 1 millón. Pero si tú eres un equipo que tú buscas atraer desde tu propia portería y luego no llegas a nada arriba, no lo hagas. No lo hagas porque ¿para qué lo vas a hacer? Voy y repito, hay muchos equipos que sí logran atraer en esos primeros pases, y como te decía, como cuando mejor salen es asentándose el campo rival. Entonces, para mí, lo que esa rentabilidad de costo, riesgo, me parece que beneficio, riesgo, ahí me parece que no está. Y yo no he Bien visto compensado. mucho el Olympique de Marsella, como si logré llegar a ver ese Brighton, y no piensa solo, pero los pocos partidos que he visto del Olympique de Marsella, existen menos pases, entre comillas, riesgosos hacia el doble pivote. El doble pivote, entre comillas, arriesga mucho menos, la retiene mucho menos. Yo creo que aquí también nace de que no tiene a Caicedo ni tiene a McAllister, que antes también se generaban muchísimas más ventajas, o era muchísimo más virtuoso lo que podía llegar a ser ese equipo, porque tenía adentro dos jugadores que una vez iba adentro te podían saltar 2, 3, 4, que te lograban generar esa ventaja que era la que desencadenaba esa verticalidad, que en el Marsella puede que la genere, sí, pero no de esa forma. Y quizás por ello también hay que entender el cómo de ser. Sí, es muy pragmático en su forma y demás, pero al final es un entrenador que también es grandísimo por entender hacia dónde va su equipo sin perder su idea de que, claro, es esta, de atraer, generar estas ventajas, generar los saltos, atacarlos, etcétera. No, y ojo, yo estoy convencido que si le preguntamos a Servi, él te dice, yo prefiero atraerle en el medio campo que atraerle con mi portería pegada a 5 metros, ¿no? Claro. Entonces yo creo que también hay que saber diferenciar un poco eso. Claro, no, y que al final, como decías ahorita, no es lo mismo también por lo que representa la espalda de ese defensor a 60 metros, una distancia de 60 metros de su espalda, sí, pero con un balón que está totalmente lejos, en un reinicio en el que mal o bueno partes teniendo bastante referenciado a ese rival, que ya luego en una situación dinámica de partido, que quizás tu distancia en relación respecto a tu compañero es un poco más lejana, ya no te toman el perfil idóneo porque no tienes el tiempo para estar en esa constante decisión, y que ya sí la amenaza a tu espalda y ahí sí es muchísima mayor realidad. Y es como decías, al final estos comportamientos, incluso viendo una charla de Roberto De Servi, el propio De Servi creo que divide estos inicios de juego como en 3 zonas. Él le llama como que esta primera zona de reinicio,
una zona de inicio, pero a la hora de la construcción, digamos, es como que la dividen frente a un bloque alto, pero también frente a un bloque medio alto, porque creo que la dividen en este sentido con los nombres en italiano que él le da, justo porque creo en función de la verticalidad también de lo que va a buscar, en función del daño que puede terminar generando esas atracciones. O sea, que al final no creo que sea atraer por atraer, porque ese también es el objetivo. Él termina entendiendo el por qué hacerlo, se lo intenta transmitir a sus equipos. Y Nori, ya casi tenemos que cerrar ya la charla, pero antes de cerrarla te quería hacer una pregunta. Hablabas a la hora de crear estructura. Justo en mi equipo lo hemos comentado, como te decía ahorita, tengo buenísimos jugadores a los cuales quiero muchísimo y muchos de ellos seguro van a estar viendo aquí la charla, así que un abrazo para todos ustedes. Existen futbolistas que por un tema de naturaleza también te permiten construir estructuras y creo que también lo he vivido. Futbolistas que no solo es lo que genera su presencia, sino lo que genera su ausencia. Son futbolistas que cuando no están, no existe estructura. No sé si la palabra no existe estructura, pero como que el equipo en ocasiones, o sea, te da la sensación si miras únicamente su partido que dices, quizás no está haciendo un buen partido, está fallando pases, está perdiendo duelo, está llegando un tilín tarde, pero sin embargo el equipo está mejor cuando él está en cancha, pese a no estar haciendo esos buenos rendimientos. Quizás quede un poco abstracto para quienes estén del otro lado de la pantalla intentar entender, pero bueno, Nori que me ha visto, sabe, o sea, que ha visto el equipo, sabe un poco por dónde voy. Y yo creo que también existen este tipo de jugadores, Nori, ¿eh? Jugadores que al final... Sí, y yo creo que ahí es donde entra también la sensibilidad del entrenador Monchi, en saber detectar esto, ¿no? En saber ir más allá de ese duelo que fallaste, en saber ir más allá de ese pase que fallaste, en saber ir más allá de valorar a ese jugador que no recuperó, que recuperó 5 balones menos que otro. Yo creo que ahí va a hablar un poco también la sensibilidad del entrenador, ¿no? Y de hecho, de eso lo hemos hablado bastante, ¿no? Que la importancia que sobre todo en chicos de menos de 19 años, que es un sub-19 lo que tú entrenas, de tú ser capaz de transmitirlo esa importancia que tú le das, ¿no? Porque quizás ellos todavía no tengan la madurez ni el entendimiento del juego para ellos mismos entenderlo, ¿no? Porque al final, como decíamos, ¿no? El fútbol tiene mucho de intuición y muchas veces esas cosas bien o muy bien que están haciendo ellos mismos ni saben que la están haciendo bien, ¿no? Y probablemente se vayan para su casa pensando que no hicieron tan bien, ¿no? Y de hecho te pasó en el último partido, ¿no? Que probablemente el que mejor jugó del equipo no se fue tan contento, ¿no? Entonces tiene mucho de eso el fútbol también, ¿no? Entonces, como te decía, yo creo que al final es muy importante la sensibilidad del entrenador para saber detectar esas cosas, ¿no? Saber detectar quién va a meterse en un lío por ayudar al equipo, que no todo el mundo lo hace, en saber quién rehuye ciertas situaciones incómodas para no salir mal en la foto. Yo creo que esa sensibilidad el entrenador tiene que tenerla para la hora de percibir esas cosas, ¿no? Quien hace cosas por el equipo, incluso en situaciones donde puede quedar mal parado, donde puede quedar en una situación que saquen la foto, ¿no? Como se suele decir. Nori, yo por mi parte ya 1 hora y 10 minutos dijimos que íbamos a tratar de hacer una charla rápida, unos 40 minutos, pero es imposible. Y cerramos esta 1 hora y 10 minutos con deseo de, si no tuviésemos, digamos, nuestro tiempo, entre comillas, podemos decir limitado, si no tuviésemos también que responder a lo que son las necesidades de nuestro día a día, estaríamos 2, 3, 4 horas, porque es que al final nos encanta el juego y yo me voy muy satisfecho, sobre todo porque al final estos debates los tenemos por interno y seguro, acabándose la charla, igual vamos a estar comentando cosas sobre la charla, enviándonos audio, pero poder compartirlo también con quienes estén del otro lado de la pantalla, que también tengan esta curiosidad. Primero, nosotros tenemos que agradecer por tener la oportunidad también de tener nuestro canal y poder compartir lo que hacemos, y creo que también quienes estén del otro lado de la pantalla, si lo terminan disfrutando, primero que todo agradecerles por dedicar su tiempo junto a nosotros y solamente decirles que con esta charla lo que buscamos es incentivar el bichito de la curiosidad, que se sientan cerca del juego y desde nuestra perspectiva, que quizás, como decía ahorita Nori, no son las más correctas, pero son las que sentimos hoy y a lo mejor de aquí a 2 años ya estamos sintiendo otras cosas, pero es parte del desarrollo. Hoy entendemos el fútbol desde aquí o lo sentimos desde aquí y vamos a intentar transmitirlo también desde acá, desde estas charlas. Nori, ¿qué te pareció este primer episodio de Nos Sobran los Motivos? ¿Cómo te sentiste? Dime, cuéntame un poco ya para ir cerrando. No, primero que nada decir que bueno, que no con este formato no vamos a quizás a tener, digamos que
cierta rigurosidad con los días que vamos a publicar y demás, porque bueno, estamos priorizando el formato de los invitados, de la charla que estamos teniendo con los invitados por acá, pero bueno, vamos a seguir haciéndolo por el simple hecho de que nosotros los motivamos, nosotros los motivamos simplemente porque yo creo que, digamos que es un espacio de reflexión, sí, pero sobre todo es que yo creo que al final hablar de fútbol, hablar de juegos, simplemente lo que más escuchar también de juegos, simplemente lo que hace es que se nos siga abriendo y ampliando la capacidad de pensar el fútbol, ¿no? Probablemente ahora, si no, en esta hora y 10, si no estuviera hablando contigo, probablemente me hubiera puesto a ver una película, me hubiera puesto a hacer cualquier otra cosa, que está muy bien, porque al final los 24 horas del día no pueden ser fútbol, pero no, nos pusimos a hablar aquí y me voy con un montón de reflexiones, con un montón de dudas, con un montón de ideas nuevas que siempre van a surgir. Siempre que te pongas a hablar de juegos van a terminar surgiendo y luego, al final, de lo que yo creo que se trata esto es de que cada cual se quede con lo que crea correcto, ¿no? Que al final no tiene que ser ni la opinión tuya, ni la opinión mía, simplemente es como hablamos los otros días, ¿no? Pero al final son una mezcla de criterios, una mezcla también de cosas que has ido aprendiendo por el camino, todo eso es lo que terminan formando tu opinión y tu sensibilidad, que, como he dicho otras veces, para mí es lo que termina marcando diferencia, ¿no? Para bien o para mal. Creo que ahí es donde yo creo que es donde uno puede llegar a transmitir más y no tanto desde otra parcela. Y como decías, nosotros buscamos, sobre todo con estos espacios, incentivar el espíritu crítico de ustedes, ya que para nada queremos que piensen que lo que estamos mencionando acá son dogmas, porque ni nosotros mismos las consideramos así. Porque al final nosotros mismos somos los primeros que reconocemos que hace un año o 2 años teníamos una manera de entender el juego completamente diferente. Nosotros estamos acá mencionando lo que simplemente creemos hoy. Posiblemente en un mes vengamos y digamos que todo lo que dijimos en esta charla no nos sirve para nada en comparación con lo que creemos ese día, pero es parte también del desarrollo, es parte del crecimiento. Para usted sí decirle que si algo de esta charla le pareció interesante tanto desde un punto de vista crítico para contraponerlo con el pensamiento de usted y permitir que esas propias ideas evolucionen y vayan más allá, como si crees que algo de lo mencionado acá lo puedes incorporar en tu mochila, decir siempre que lo hagas con la mente muy abierta desde el punto de vista de saber que nosotros mismos mañana posiblemente estemos renunciando a ideas que compartimos el día de hoy. Y creo que ustedes también, quienes estén del otro lado de la pantalla, tienen que hacerlo de igual forma, porque va a ser la única forma que podremos nosotros, desde nuestro pequeño espacio reducido, lograr aportar mucho más a este juego que tanto amamos. Nos vemos.